Buenos días, jóvenes. Continuamos con el tema de monosacáridos. Específicamente el día de hoy veremos lo que es la ciclación de monosacáridos, es decir, cómo convertir una estructura lineal a una estructura cíclica. Para eso debemos de saber que no todos los monosacáridos pueden ciclarse. En disolución acuosa, los monosacáridos más pequeños, es decir, los de 3 carbonos y 4 carbonos, triosas y tetrosas respectivamente, se encuentran en forma lineal en la naturaleza. Por otro lado, los monosacáridos más grandes, es decir, los de 5 carbonos y 6 carbonos, pentosas y hexosas respectivamente, estos en la naturaleza se encuentran en forma ciclada o cíclica. El día de hoy explicaremos cómo pasar de una estructura lineal o proyección de Fisher a una estructura cíclica o bien proyección de Howard, es decir, formar un ciclo o formar un anillo. Las moléculas de los monosacáridos al ciclarse pueden tomar dos formas. Una de ellas es una forma de pentágono que en bioquímica recibe el nombre de furanosa. Esta sería la figura furanosa, donde nosotros podemos ver que el oxígeno se encuentra en la parte superior central de esta figura. Por otro lado, la molécula o el anillo o el ciclo puede tomar la estructura de un hexágono y en bioquímica esa forma recibe el nombre de piranosa. Esta es la forma de la piranosa y podemos observar el oxígeno en la parte superior derecha de esta figura. A continuación haremos el ejemplo de cómo ciclar la molécula de glucosa y esto nos va a llevar a la formación de los anómeros alfa y beta. Durante la explicación vamos a ver algunos conceptos como lo que es carbón anomérico y enlace hemiacetálico. Entonces, empezamos con la estructura que se encuentra en forma lineal o proyecciones de Fisher. Esta es la D-glucosa. Sabemos nosotros que es D porque su carbón asimétrico o quiral más alejado respecto al grupo carbonilo tiene orientado el grupo OH a la derecha, por eso es D-glucosa. Sabemos nosotros que esta molécula específicamente es una aldohexosa porque contiene el grupo funcional aldehído y porque en su estructura tiene 6 carbonos. Entonces, para nosotros ciclar esta molécula, lo que vamos a tomar en cuenta es el grupo carbonilo y el grupo OH del carbón asimétrico más alejado. Estos dos, tanto el grupo OH como el oxígeno del grupo carbonilo, son los que van a reaccionar. Entonces, ¿cómo reaccionan? El hidrógeno que está contenido en el grupo OH se va a unir al oxígeno del grupo carbonilo que está en el carbono número 1. Si recordamos, tiene un doble enlace, el hidrógeno llega, rompe ese doble enlace, se une al oxígeno y queda libre un enlace del carbono. Recordemos que el carbono es tetravalente. ¿Qué significa que sea tetravalente? Bueno, que tiene 4 electrones de valencia, es decir, los carbonos siempre tienen que presentar 4 enlaces. En el paso número 2 tenemos lo que es la formación del enlace hemiacetálico. En el carbono número 5, en un principio, la estructura tenía un grupo OH y nosotros decimos que el hidrógeno va y rompe el doble enlace del grupo carbonilo uniéndose al oxígeno y quedando libre un enlace para ese carbono. Pero ese carbono tiene que tener sus 4 enlaces ocupados por la tetravalencia que explicábamos. Entonces, ese carbono ¿a quién se une? Se une al oxígeno que quedó libre en el carbono número 5. Y entonces aquí ya se forma nuestra figura o nuestro ciclo. A esto que se ha formado entre el carbono número 1 y carbono número 5 se le conoce como puente de oxígeno o
específicamente se le conoce como enlace hemiacetálico, que la definición del enlace hemiacetálico es el enlace de ciclación que se genera entre el carbono que posee el grupo carbonilo y el OH del carbono asimétrico más alejado respecto a este grupo carbonilo. Y es así como nosotros formamos el enlace hemiacetálico. Ahora bien, en un principio hablábamos que cuando ciclamos la molécula puede tomar dos formas. Una forma que es como un pentágono, que se conoce como furanosa, o bien una forma de 6 lados o un hexágono que se conoce como piranosa. A esto nosotros lo vamos a llamar la formación de los anómeros alfa y beta. Si nosotros observamos esta estructura, todo esto sería un lado: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el ciclo que formamos es un anillo de 6 lados, específicamente es una piranosa. Anteriormente les había dicho que esta es la figura que toman las piranosas, es decir, los ciclos o los anillos que tienen 6 lados. Para nosotros poder tener el acomodo de estos átomos en una figura como lo es la piranosa, vamos a colocar los carbonos numerándolos a favor de las manecillas del reloj. Posteriormente viene el acomodo de los radicales. ¿Cómo los vamos a hacer? Vamos a dejar pendiente lo que es el carbono número 1, que es este, porque esto es lo que nos va a denotar lo que vamos a conocer como anómero alfa o anómero beta. Entonces vámonos al carbono número 2. El carbono número 2, en una estructura, vamos a decirlo así, lineal, el OH, ¿dónde se encuentra? A la derecha. Cuando el OH se encuentra a la derecha, en la figura cíclica irá hacia abajo. Si nos vamos al carbono número 3, el OH ¿de dónde se encuentra? Hacia la izquierda. Por lo tanto, el OH irá hacia arriba. Y así sucesivamente. Es decir, los radicales, específicamente el grupo OH, si está a la derecha, en esta estructura, cuando nosotros la ciclemos, irá hacia abajo. Y si el OH está a la izquierda, en esta estructura, cuando nosotros la ciclemos, irá hacia arriba. El grupo CH2OH, por lo regular, que viene siendo el carbono número 6, lo lanzamos hacia arriba. Ahora bien, el carbono número 1, que es este, si recordamos desde un principio la molécula, aquí contenía un doble enlace y el oxígeno. Ese doble enlace se rompe y se forma este nuevo radical. Ese OH, si yo lo coloco hacia abajo, voy a decir que es el anómero alfa. Si ese OH yo lo coloco hacia arriba, voy a estar hablando del anómero beta. Ahora bien, el anómero alfa, ¿qué nombre va a tomar? Se va a llamar alfa de glucopiranosa. ¿De dónde sale este nombre? Alfa por la posición del grupo OH, que al momento de ciclarse se formó y que está hacia abajo. D, ya sabemos que provenía de la de glucosa, glucosa y piranosa, que forman la figura de 6 lados. Por otro lado, tenemos al anómero beta, llevamos a cabo el acomodo de los radicales y la diferencia con esta molécula de arriba es que el grupo OH está hacia arriba, por eso se conoce como anómero beta y su nombre será beta de glucopiranosa. Vuelvo a repetir, beta porque el grupo OH está hacia arriba, D porque provenía de la de glucosa, glucosa y piranosa, la forma cíclica que toma al momento de formar ese anillo. Ahora bien, aquí tengo el carbono número 1, en ambas moléculas los tengo con un asterisco y dice carbono anomérico. Un carbono anomérico es muy similar a lo que es el carbono asimétrico o quiral.
¿Esto qué significa? Que el carbón anomérico va a tener 4 radicales diferentes enlazados a ese carbono. Pero como se forma el anómero alfa y el anómero beta, por eso se denomina como carbón anomérico. Si nosotros recordamos este carbono en esta estructura, en un principio era un carbón que no era asimétrico, que no era quiral. ¿Por qué? Porque este doble enlace está unido al oxígeno y ahí se rompía la regla. Ahora bien, cuando nosotros llevamos a cabo la formación de ese ciclo, este carbono número 1 se convierte en un carbón asimétrico, quiral, o mejor dicho, ya cuando se forma el ciclo se convierte en un carbón anomérico. Es decir, sus 4 radicales que están unidos a él son diferentes. OH es diferente al hidrógeno, este carbono está unido a toda esta molécula y este carbono está unido a un átomo de oxígeno. Entonces tenemos 4 radicales diferentes. Por eso el carbono número 1 se convierte ahora, o se le conoce como carbón anomérico. Bueno, continuando con el tema de ciclación de monosacáridos, veamos ahora cómo se lleva a cabo la ciclación de la D-fructosa y la formación de sus anómeros, alfa y beta. Tenemos la estructura lineal o proyecciones de Fischer, que la vamos a cambiar a una proyección de Hayward. Esta estructura es la D-fructosa. Sabemos nosotros que es una cetohexosa porque contiene el grupo funcional de las cetonas y es una molécula de 6 carbonos, es una cetohexosa. Para poder ciclar la molécula, intervendrá el grupo carbonilo con el grupo OH del carbono asimétrico más alejado respecto a este grupo carbonilo. Específicamente, ¿quién va a reaccionar? El hidrógeno con el oxígeno. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es que el carbono número 5 reacciona con el carbono número 2, que es el que contenía el grupo carbonilo. Aquí nosotros teníamos un grupo OH, ese grupo OH, específicamente el hidrógeno, se dirige hacia el doble enlace que lo rompe uniéndose al oxígeno y quedando libre un enlace para ese carbono. Pero recordemos que los carbonos tienen tetravalencia, es decir, tienen que estar unidos a 4 enlaces, por lo cual pasamos al paso número 2, que es la formación del enlace N-acetálico, o mejor dicho, del puente de oxígeno. Nosotros teníamos el grupo OH en el carbono 5, el hidrógeno va y rompe el doble enlace del carbono número 2, ese hidrógeno se une al oxígeno y este carbono quedó con un enlace libre, pero ¿qué es lo que hace? Se une al oxígeno. Y entonces aquí nosotros podemos checar que este es un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Es decir, damos lugar a la formación de una figura de 5 lados, un pentágono, que dijimos en bioquímica se conoce como furanosa y se representa de esta manera. En el paso número 3 veremos la formación de los anómeros alfa y beta y vamos a dar acomodo a los radicales en esta figura. Entonces, por un lado tenemos lo que es el anómero alfa y lo que es el anómero beta. Si recordamos, nosotros decimos que es alfa cuando el grupo OH del grupo carbonilo, que se deshizo y que se formó un grupo OH nuevo, está hacia abajo, nosotros decimos que es alfa. Si estuviera hacia arriba, nosotros decimos que es beta. Ahora bien, recordando, el acomodo de los carbonos es en dirección de las manecillas del reloj. Tenemos nosotros que el carbono número 1 está fuera del ciclo, por lo tanto lo ponemos hacia arriba. El carbono número 2, en este caso el grupo OH, yo lo coloqué hacia abajo, por lo tanto sería alfa. El carbono número 3 me dice que el grupo OH está a la izquierda, por lo tanto irá hacia arriba. El carbono número 4, el OH está a la derecha, por lo tanto irá hacia abajo.
Y en el carbono número 5 está unido el hidrógeno y el grupo CH2OH, que por lo regular este CH2OH lo enviamos hacia arriba. Ahora, el nombre de este anómero será alfa de fructofuranosa. Alfa porque el grupo H que se formó está hacia abajo. D porque proviene de una molécula que es de fructosa. Fructo de fructosa y furanosa hace referencia a la figura que se forma en este anillo, que es la figura de un pentágono, es decir, como lo habíamos mencionado, en bioquímica no le podemos decir pentágono, sino le decimos furanosa. Ahora bien, el anómero beta, lo único que hacemos es que el grupo H que se formó lo lanzamos hacia arriba. El acomodo de los otros radicales es exactamente igual que en el anómero alfa. Y ahora el nombre de este anómero será la beta de fructofuranosa. Beta OH hacia arriba. D porque proviene de la de fructosa, fructo, fructosa y furanosa, vuelvo a repetir, haciendo referencia a la figura de 5 lados que se formó, que es la furanosa. Ahora bien, tenemos por aquí marcados el carbono 2 con un asterisco y ahora lo conocemos como carbono anomérico. Recuerden ustedes que en un principio el carbono número 2 no era un carbón asimétrico o quiral. Un carbón asimétrico o quiral, ¿qué significa? Que sus 4 radicales que están unidos a ese carbono sean diferentes. Este carbono número 2 está unido por medio de 2 enlaces al oxígeno. Ahí se pierde ya esa regla. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ciclamos esa molécula? Ese carbono número 2 ahora nosotros lo llamaremos carbono anomérico. No hay que confundir, mucha gente tiende a decir que son sinónimos carbono asimétrico, carbón quiral o carbono anomérico. Nosotros le damos este nombre de carbono anomérico, ¿por qué? Porque es la formación de los anómeros. Pero este carbono, que en un principio, en una estructura lineal o proyección de Fischer, no era un carbono asimétrico, ahora se convierte en un carbono anomérico, teniendo 4 radicales diferentes unidos a ese carbono. Y este carbono anomérico que se ha formado es el que me delimita saber si es beta o si es alfa esa molécula. Y recuerden que a este tipo de estructuras cíclicas o anillos que hemos formado se le conoce como proyecciones de Haber. Bueno, jóvenes, esto sería la clase del día de hoy. Recuerden suscribirse, activen la campanita, denle like, pero sobre todo, todas las dudas que les surjan de la clase, por favor en los comentarios. ¿Sale? Nos estamos viendo pronto y saludos. Entonces, esta molécula ya ciclada nos la podemos observar.